Las mexicanas, como tú, están mejor limpiando baños que tocando nuestros sistemas. ¿Entendido? La voz de Susan cortó el aire como un cuchillo, mientras todos en la sala de conferencias quedaron en silencio. Las miradas se clavaron en el suelo, evitando encontrarse con mis ojos llenos de lágrimas. Mi presentación sobre mejoras al sistema de seguridad informática quedó congelada en la pantalla, con mi nombre, Mariana Hernández, especialista en ciberseguridad, brillando como un recordatorio cruel de lo que se suponía que era mi trabajo. Con las piernas temblorosas y un nudo en la garganta, recogí mis documentos mientras Susan continuaba. Ya que estás tan interesada en la seguridad, puedes empezar asegurándote que los baños del piso ejecutivo estén impecables para la reunión con los inversionistas. Los productos de limpieza están en el armario del conserje. Las risas ahogadas de algunos colegas fueron como agujas en mi pecho. Caminé por el pasillo con la dignidad que pude reunir, pero en cuanto entré al baño, las lágrimas comenzaron a correr libremente. Me miré al espejo, con mi traje formal y mi gafete de ingeniera en sistemas, sosteniendo productos de limpieza en lugar de mi computadora. ¿Cómo había llegado a este punto? 4 años de esfuerzo en un país extranjero para terminar limpiando inodoros. Pero lo que Susan no sabía era que aquella humillación sería el principio de su fin. Lo que encontraría en ese baño cambiaría todo el equilibrio de poder en Nexus Technologies para siempre. Mi historia había comenzado con esperanza, como la de tantos inmigrantes. Había dejado atrás Guadalajara con un título de maestría, reconocimientos académicos y el corazón lleno de sueños. Recuerdo el abrazo de mi madre en el aeropuerto, sus ojos brillantes de orgullo mezclado con preocupación. Vas a conquistar ese país, Misha, pero no olvides quién eres ni de dónde vienes. El departamento que renté en Seattle era pequeño pero acogedor. Desde mi ventana podía ver el Space Needle iluminado en las noches, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. Mis primeras semanas en Nexus Technologies fueron prometedoras. La empresa presumía de su diversidad y ambiente inclusivo en cada material promocional. Durante la orientación, el CEO había hablado apasionadamente sobre cómo el talento no tiene nacionalidad. Yo lo había creído, ingenuamente. La primera señal de problemas llegó cuando Susan Williams fue asignada como mi supervisora directa. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando me saludaba. Bienvenida, Mariana. Debo admitir que tu currículum es sorprendente para alguien de tu origen, había dicho en nuestra primera reunión, como si mi nacionalidad y mis capacidades fueran conceptos incompatibles. Al principio, intenté ganarme su respeto con trabajo excepcional. Llegaba antes que todos, me iba después que muchos, y aportaba soluciones innovadoras en cada proyecto. Pero nada parecía suficiente. Las tareas desafiantes que había esperado nunca llegaban a mi escritorio, mientras veía a colegas con menos experiencia recibir oportunidades que a mí se me negaban. Suscríbete si alguna vez te han menospreciado por ser quien eres, porque esta historia te mostrará que tu origen nunca define tu valor. Mi primer día formal fue una mezcla de nervios y entusiasmo. Me había vestido con mi mejor traje, repasado mentalmente todo lo que sabía sobre los sistemas de la empresa y preparado para impresionar. El edificio de cristal y acero de Nexus Technologies se alzaba imponente contra el cielo gris de Seattle, como un símbolo de todas mis aspiraciones. El equipo de tecnología me recibió con la cordialidad superficial que después reconocería como su marca registrada. Todos sonreían, hacían preguntas sobre México como si fuera un lugar exótico e incomprensible, y luego procedían a explicarme cosas básicas que llevaba años dominando. ¿Segura que entiendes cómo funciona nuestro sistema de protección de datos? Es bastante avanzado comparado con lo que probablemente usaban en tu país, había comentado Rick, un desarrollador junior que apenas tenía 2 años de experiencia. Respiré profundo y expliqué pacientemente que había trabajado en sistemas similares durante mi maestría. Incluso había publicado un artículo al respecto. Susan observaba estas interacciones desde lejos, con una expresión indescifrable. Al final del día, me llamó a su oficina. Mariana, he estado revisando tu expediente.
Aunque tu currículum parece impresionante, necesitamos asegurarnos que realmente puedes manejar la responsabilidad. Por ahora, te encargarás de la documentación básica y el mantenimiento de rutina. Mi corazón se hundió. Había sido contratada como especialista en ciberseguridad, no como asistente administrativa. Pero asentí educadamente, convencida de que era una prueba temporal, que pronto verían mi verdadero potencial. Esa noche llamé a mi hermana en Guadalajara. «Dale tiempo, Mariana», me dijo con su optimismo característico. «Pronto verán lo brillante que eres». Quería creerle, pero una sensación incómoda se había instalado en mi estómago. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mientras mis compañeros recibían proyectos estimulantes, yo seguía atascada en tareas monótonas muy por debajo de mi nivel de habilidad. Cuando intentaba contribuir en reuniones, Susan interrumpía mis comentarios o los atribuía a otros cuando resultaban valiosos. «Mark tiene un buen punto ahí», decía, aunque la idea hubiera salido de mi boca segundos antes. Si me atrevía a señalarlo, la respuesta era siempre la misma. «No seas tan sensible, Mariana. En este país valoramos el trabajo en equipo por encima del reconocimiento individual». Me esforzaba por integrarme, aprendiendo las sutilezas culturales del entorno laboral americano. Controlaba mi acento, modificaba mi lenguaje corporal, incluso llevaba comida normal para el almuerzo en lugar de mis platillos mexicanos favoritos, después de que Susan arrugara la nariz diciendo: «¿Qué es ese olor tan fuerte?», cuando calenté chilaquiles en el microondas de la oficina. Cada mañana me repetía que las cosas mejorarían, que mi trabajo hablaría por sí mismo. Cada noche luchaba contra la sensación creciente de que había cometido un error al venir aquí. Las videollamadas con mi familia se volvieron ejercicios de actuación, donde fingía que todo iba perfectamente. La situación empeoró cuando la empresa comenzó a prepararse para una importante auditoría de seguridad. Era mi área de especialidad, el momento perfecto para demostrar mi valía. Preparé un análisis detallado de vulnerabilidades potenciales y propuestas de solución, trabajando noches enteras para que fuera impecable. Con nervios pero decidida, solicité una reunión con Susan para presentar mis hallazgos. Ella aceptó con una sonrisa que interpreté como un buen signo. Quizás finalmente estaba dispuesta a ver más allá de sus prejuicios. «Tienes 15 minutos», me dijo cuando entré a su oficina. Comencé mi presentación, explicando cómo había identificado brechas críticas en el sistema que podrían comprometer datos sensibles. A medida que avanzaba, su expresión pasaba de la indiferencia al enojo. «Detente», ordenó antes de que pudiera llegar a mis recomendaciones. «¿Quién te autorizó a realizar este análisis? Estás excediendo tus funciones y accediendo a sistemas que no te corresponden». «Pero este es literalmente mi trabajo. Fui contratada como especialista en ciberseguridad», respondí confundida. Su risa fue fría. «Quizás eso es lo que dice tu contrato, pero ambas sabemos que hay una gran diferencia entre los títulos y las capacidades reales. Además, no entiendes cómo funcionan las cosas aquí». Salí de su oficina sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si debería rendirme y volver a México, donde al menos mi experiencia y conocimientos eran valorados. Al día siguiente, descubrí que Susan había presentado mi análisis como propio en una reunión con la junta directiva, recibiendo elogios por su iniciativa y visión. La rabia me consumía, pero ¿a quién podía quejarme? Ella era respetada, yo era solo la mexicana. Las microagresiones se volvieron parte de mi rutina diaria. Comentarios sobre cómo era sorprendentemente articulada, preguntas sobre si había cruzado la frontera legalmente, bromas sobre que debería estar agradecida por tener un trabajo tan bueno en Estados Unidos. ¿Sabías que Mariana tiene maestría? Aparentemente en México regalan esos títulos. Escuché a Susan comentar entre risas en la cocina. Fingí no haberlo oído, pero cada palabra se clavaba como una espina. Un proyecto crítico de actualización de seguridad fue asignado a nuestro departamento. Por fin, pensé, una oportunidad real para demostrar mis capacidades. Trabajé incansablemente, investigando las mejores prácticas y desarrollando un protocolo robusto
que no solo cumpliría con los requisitos, sino que colocaría a Nexus Technologies a la vanguardia de la industria. Durante semanas, dediqué cada hora disponible a perfeccionar mi propuesta. La presenté primero a mi equipo inmediato, donde fue recibida con genuino entusiasmo. «Esto es exactamente lo que necesitamos», dijo James, uno de los ingenieros senior. «Deberías presentarlo en la reunión general». Con ese respaldo, me sentí confiada para la presentación ante toda la división tecnológica, incluida Susan y el director de operaciones. Había practicado cada palabra, anticipado cada posible pregunta. Estaba preparada. O eso creía. Apenas había comenzado cuando Susan comenzó a interrumpir. «Estos conceptos son demasiado avanzados para implementarlos en nuestro sistema actual», dijo, aunque sabía perfectamente que eran compatibles. Además, el protocolo que Mariana sugiere requeriría una reestructuración completa que no podemos permitirnos. Intenté explicar que mi propuesta incluía una implementación gradual precisamente para evitar interrupciones, pero cada vez que abría la boca, Susan encontraba una forma de desacreditarme. «Con todo respeto, Susan», intervino James, «creo que deberíamos considerar seriamente lo que Mariana propone. Su enfoque resolvería varios problemas persistentes». La mirada que Susan le lanzó fue venenosa. «Aprecio tu opinión, James, pero tengo más experiencia evaluando estos proyectos. Además, debemos considerar si la persona que lo propone tiene la capacidad de implementarlo correctamente». El mensaje estaba claro. El problema no era la propuesta, era yo. Al final de la reunión, el director de operaciones, quien había permanecido mayormente en silencio, se acercó a mí. «Ideas interesantes, Mariana. Quizás demasiado ambiciosas para este momento, pero sigue trabajando en ello». Era el tipo de elogio vacío que se da a un niño para que se sienta mejor después de un fracaso. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, cuestioné cada decisión que me había llevado hasta allí. Quizás debería haber permanecido en México, donde mi nombre no era un obstáculo y mi acento no invalidaba mis ideas. Miré las fotos de mi familia en la pared, sus rostros sonrientes llenos de orgullo por mi supuesto éxito en el extranjero. No tenía el corazón para decirles la verdad. Las semanas siguientes trajeron más de lo mismo. Proyectos asignados a colegas menos calificados, mis sugerencias ignoradas, mi presencia apenas tolerada. Me volví invisible, hablando solo cuando era absolutamente necesario, manteniendo la cabeza baja. Entonces, llegó el día de la gran presentación ante los inversionistas. Nexus Technologies estaba buscando financiamiento para una expansión importante, y toda la empresa estaba bajo presión para impresionar. Susan me había mantenido al margen de los preparativos, pero sorprendentemente, la mañana de la presentación me llamó a su oficina. «Necesitamos que participes», dijo, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Has estado trabajando en algunos aspectos de seguridad que queremos destacar». Por un momento me permití sentir esperanza. Finalmente iba a reconocer mi trabajo. Preparé apresuradamente una presentación sobre las mejoras de seguridad que había implementado silenciosamente, a pesar de los obstáculos. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos e inversionistas cuando entré. Susan me presentó brevemente como uno de nuestros recursos internacionales, ni siquiera usando mi título oficial. Aún así, me mantuve profesional, exponiendo claramente los protocolos de seguridad y su importancia para la protección de datos sensibles. Para mi sorpresa, la presentación fue bien recibida. Los inversionistas hicieron preguntas perspicaces que pude responder con confianza. Por primera vez en meses, me sentí valorada profesionalmente. Ese sentimiento duró exactamente 32 minutos. Cuando terminó mi sección y los inversionistas se retiraron para un receso, Susan se acercó con una sonrisa tensa. «Buen trabajo, Mariana», dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan. Luego, bajando la voz, añadió: «Ahora ve a asegurarte que los baños del piso ejecutivo estén presentables para la segunda parte. Han estado usando el del fondo para desechar documentos y está hecho un desastre». La miré incrédula. «Susan, soy ingeniera en sistemas, no personal de limpieza.
Su sonrisa desapareció. Eres lo que yo diga que eres en esta empresa. Y ahora mismo, necesitamos que esos baños estén limpios más que tus opiniones sobre seguridad informática. Cuando no me moví inmediatamente, elevó la voz. ¿Hay algún problema? ¿El trabajo honesto es demasiado para ti? Varios colegas voltearon a mirar. Mi cara ardía de vergüenza. Las mexicanas como tú están mejor limpiando baños que tocando nuestros sistemas. ¿Entendido? Y así fue como terminé frente a ese espejo, con productos de limpieza en las manos y lágrimas en los ojos, preguntándome cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Con rabia contenida, comencé a limpiar. Cada movimiento era mecánico, impulsado por una mezcla tóxica de humillación e ira. El baño ejecutivo era lujoso, con mármol importado y accesorios de diseñador que contrastaban cruelmente con mi situación. Me acerqué al cubículo del fondo, el que Susan había mencionado específicamente. Efectivamente, el bote de basura estaba repleto de documentos triturados solo a medias. Mientras limpiaba, algo captó mi atención. Un logo familiar en un fragmento de papel. Era el símbolo de nuestra competencia directa, una empresa con la que supuestamente no teníamos ninguna relación. Curiosa, comencé a examinar los demás fragmentos. La mayoría eran irrelevantes, pero algunos contenían información que hizo que mi corazón se acelerara. Números de cuentas offshore, correos electrónicos impresos con instrucciones para modificar reportes financieros, y lo más impactante, una lista de empleados problemáticos con recomendaciones para su gestión. Mi nombre encabezaba esa lista, junto con otros compañeros, principalmente mujeres y minorías. Al lado de cada nombre había anotaciones: asignar tareas imposibles, documentar errores menores, aislar del equipo principal. Era una estrategia deliberada para forzarnos a renunciar sin los riesgos legales de un despido discriminatorio. Con manos temblorosas, recogí todos los fragmentos que pude y los guardé en mi bolso. No sabía exactamente qué haría con ellos, pero entendí que acababa de encontrar algo importante. Dale like si crees que el karma siempre llega. La justicia tarda pero no falla, porque lo que descubrí en ese baño cambiaría el curso de mi vida y de la empresa entera. Regresé a la sala de conferencias justo cuando terminaba el receso, con una calma que no había sentido en meses. Susan me lanzó una mirada interrogante, a la que respondí con un asentimiento sumiso. Estaba satisfecha de haberme puesto en mi lugar, sin imaginar que acababa de cometer el error más grande de su carrera. Esa noche no dormí. Extendí los fragmentos de documentos sobre mi mesa de comedor, tratando de reconstruir el rompecabezas. Mis años de experiencia en seguridad informática me habían entrenado para identificar patrones y conexiones ocultas, habilidades que ahora aplicaba a esta evidencia física. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No solo existía un plan sistemático de discriminación, sino que la alta dirección de Nexus, incluida Susan, estaba involucrada en un elaborado esquema de fraude. Vendían información confidencial a competidores mientras manipulaban datos financieros para mantener la confianza de los inversionistas. Durante toda la noche, trabajé meticulosamente, fotografiando cada fragmento, organizándolos por tema, creando un mapa mental de las conexiones. Cuando amaneció, tenía suficiente información para entender la magnitud de la situación, pero no era suficiente para presentar una denuncia formal. Necesitaba más pruebas. Con un plan formándose en mi mente, me preparé para ir a la oficina. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía empoderada. Ya no era la víctima pasiva de las circunstancias, sino una profesional con un propósito claro. Mi estrategia requería paciencia. Durante las siguientes semanas, mantuve un perfil bajo, aceptando sin protestar las tareas degradantes que Susan me asignaba, incluyendo más sesiones de limpieza en el baño ejecutivo. Cada vez recolectaba más fragmentos, más piezas del rompecabezas. Simultáneamente, comencé a documentar meticulosamente cada instancia de discriminación. Grababa conversaciones cuando era legal hacerlo, guardaba correos electrónicos, tomaba notas detalladas de cada interacción. La evidencia se acumulaba día tras día. También empecé a buscar aliados discretamente. James,
el ingeniero senior que había defendido mi trabajo, fue el primero. Le mostré algunas de las pruebas menos sensibles, relacionadas únicamente con la discriminación. Siempre supe que algo estaba mal, pero esto, dijo, pasando las manos por su cabello con incredulidad. ¿Qué piensas hacer? Todavía no estoy segura, respondí honestamente. Pero no puedo quedarme callada. James me presentó a Elena, del departamento legal, quien había experimentado situaciones similares. Pronto formamos un pequeño grupo de confianza, cada uno aportando su experiencia y perspectiva. Elena fue invaluable para entender las implicaciones legales. Lo que describes no es solo discriminación, Mariana. Es fraude corporativo a gran escala. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Mientras tanto, seguía desempeñando mi papel de empleada sumisa. Susan parecía cada vez más confiada en su dominio sobre mí, lo que la volvió descuidada. Comenzó a hablar abiertamente de sus planes frente a mí, como si yo fuera invisible o demasiado insignificante para representar una amenaza. La mexicana finalmente entendió su lugar. La escuché decir a otro directivo, mientras pasaba junto a la sala de descanso. Es como domesticar a un animal salvaje. Respiré profundo y seguí caminando, guardando cada insulto como combustible para mi determinación. La oportunidad que esperaba llegó 3 meses después de mi humillación pública. La empresa organizó una auditoría interna como preparación para una potencial adquisición. El equipo auditor necesitaba acceso a todos los sistemas, incluidas las áreas de seguridad que supuestamente estaban bajo mi responsabilidad. Susan estaba en pánico. A pesar de figurar como responsable de esos sistemas en los documentos oficiales, apenas entendía su funcionamiento. Los había desatendido mientras se concentraba en sus actividades fraudulentas. Necesito que prepares todo para la auditoría, me ordenó en tono urgente. Asegúrate que no encuentren ninguna irregularidad en los protocolos de seguridad. Era la oportunidad perfecta. Por supuesto, Susan, me encargaré personalmente. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé incansablemente. Reparé vulnerabilidades, actualicé protocolos y preparé documentación impecable. Pero también creé un sistema paralelo, una base de datos segura donde almacenaba copias de todas las comunicaciones sospechosas que encontraba. El día antes de la auditoría, Susan me llamó a su oficina. Por primera vez desde que la conocía, parecía nerviosa. ¿Está todo listo? Absolutamente, respondí con profesionalismo. Los auditores no encontrarán nada fuera de lo normal en nuestros sistemas de seguridad. Lo que no mencioné fue que también había preparado un informe detallado sobre las actividades fraudulentas para entregarlo directamente al equipo auditor, junto con toda la evidencia recopilada en los últimos meses. La auditoría comenzó un lunes por la mañana. El equipo, compuesto por profesionales serios y meticulosos, se instaló en una sala de conferencias convertida temporalmente en su centro de operaciones. Susan revoloteaba nerviosamente, intentando controlar el flujo de información. Yo esperé pacientemente mi turno para ser entrevistada. Cuando finalmente me llamaron, entré a la sala con una carpeta bajo el brazo y una memoria USB en el bolsillo. Señorita Hernández, comenzó el auditor principal. Entendemos que usted supervisa parte de los sistemas de seguridad informática. Así es, respondí, notando la sorpresa en su rostro al percibir mi conocimiento técnico, tan contrario a la imagen que les habían vendido de mí. Durante la siguiente hora, respondí sus preguntas con precisión y autoridad, demostrando un dominio que claramente no esperaban. Cuando terminamos con el protocolo estándar, pedí hablar en privado con el jefe del equipo. Tengo información adicional que creo deberían revisar, dije, entregándole la carpeta y la memoria USB. Contienen evidencia de prácticas que considero contrarias a la ética empresarial y posiblemente ilegales. El auditor, un hombre de experiencia, apenas cambió su expresión profesional. Agradecemos su cooperación, señorita Hernández. Revisaremos esta información con la seriedad que merece. Salí de la reunión con el corazón latiendo aceleradamente, pero con la certeza de haber hecho lo correcto. Había lanzado una piedra que provocaría ondas en todo el estanque corporativo de Nexus Technologies. No tuve que esperar mucho para ver los resultados.
Al día siguiente, la auditoría se extendió inesperadamente. Más auditores llegaron, esta vez acompañados de asesores legales. Los ejecutivos principales, incluido el CEO, fueron llamados a reuniones de emergencia. Susan me interceptó en el pasillo, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. ¿Qué les dijiste?, siseó, agarrando mi brazo con fuerza. Solo la verdad, Susan, respondí, liberándome de su agarre. Algo que tú deberías haber considerado antes de decidir que mi origen valía más que mi trabajo. Su rostro palideció al darse cuenta de las implicaciones. Antes de que pudiera responder, uno de los auditores la llamó para otra entrevista. Me miró con odio puro mientras se alejaba, pero por primera vez no sentí miedo. Esa tarde, recibí un correo electrónico solicitando mi presencia en la sala de juntas principal. Cuando entré, me sorprendió encontrar al CEO, al jefe de auditores y varios miembros del consejo directivo sentados alrededor de la mesa. Susan estaba notablemente ausente. Señorita Hernández, comenzó el CEO, con una expresión grave. Hemos revisado la información que proporcionó. Debo decir que estamos profundamente preocupados por sus hallazgos. Se hizo un silencio tenso antes de que continuara. Si lo que documenta es cierto, y los auditores preliminarmente confirman que parece serlo, nuestra empresa enfrenta una crisis significativa. Durante las 2 horas siguientes, respondí preguntas, expliqué conexiones entre documentos y detallé la cronología de eventos que había experimentado y observado. Con cada explicación, los rostros alrededor de la mesa se volvían más sombríos. Una última pregunta, señorita Hernández, dijo uno de los miembros del consejo. ¿Por qué no acudió antes a Recursos Humanos o directamente a la dirección con estas preocupaciones? La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con honestidad. Intenté expresar mis preocupaciones sobre el trato discriminatorio en múltiples ocasiones. Cada vez fui ignorada o castigada por hablar. En cuanto a las actividades fraudulentas, necesitaba reunir evidencia suficiente antes de presentar acusaciones tan serias. El CEO asintió lentamente. Entiendo. Le agradecemos su valentía y profesionalismo en circunstancias extremadamente difíciles. Le pido que mantenga esta conversación en estricta confidencialidad mientras determinamos los próximos pasos. Salí de esa reunión sin saber exactamente qué esperar. ¿Me despedirían silenciosamente para evitar escándalos? ¿Intentarían comprar mi silencio? ¿O realmente tomarían medidas contra los responsables? La respuesta comenzó a revelarse al día siguiente. Susan no apareció en la oficina. Tampoco lo hicieron varios ejecutivos de alto nivel que habían estado involucrados en el esquema fraudulento. Se rumoreaba que habían sido suspendidos pendientes de investigación. Una semana después, el CEO convocó una reunión general. Con voz solemne, anunció que la empresa había descubierto irregularidades significativas en ciertas operaciones financieras y prácticas de gestión. Sin entrar en detalles específicos, comunicó que varios altos directivos, incluida Susan, habían sido despedidos y que la empresa estaba cooperando plenamente con las autoridades pertinentes. Además, continuó, estamos implementando cambios estructurales para asegurar que Nexus Technologies sea verdaderamente el lugar diverso e inclusivo que siempre hemos aspirado a ser. Después de la reunión, el CEO me pidió que lo acompañara a su oficina. Con sincera humildad, me ofreció una disculpa personal y profesional por lo que había experimentado. Hemos fallado como organización, admitió, pero su valentía nos ha dado la oportunidad de corregir el rumbo. Me gustaría ofrecerle un nuevo rol como directora de seguridad informática, reportando directamente a mí. La propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Era un ascenso significativo, con autoridad real y reconocimiento de mis capacidades. Agradezco la oferta, respondí finalmente. Pero necesito tiempo para considerarla. Los últimos meses han sido desafiantes. Él asintió comprensivamente. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Su puesto está asegurado independientemente de su decisión. Esa noche llamé a mi familia en México. Por primera vez en mucho tiempo, les conté toda la verdad sobre mi experiencia,
Las lágrimas fluyeron libremente mientras describía tanto las humillaciones como el triunfo final. «Estamos orgullosos de ti, mija», dijo mi padre con voz quebrada. «No solo por tu éxito, sino por tu integridad». Sus palabras significaron más que cualquier oferta de ascenso. Pasé los siguientes días reflexionando profundamente sobre mi futuro. ¿Debería aceptar el nuevo puesto y ayudar a transformar la cultura de la empresa? ¿O era momento de buscar nuevos horizontes, quizás incluso volver a México? Finalmente, decidí aceptar el desafío. Si había soportado lo peor de Nexus Technologies, también podía ser parte de su redención. Mi primer acto como directora fue proponer una revisión completa de las políticas de contratación y promoción, con énfasis en eliminar sesgos y valorar genuinamente la diversidad de experiencias y perspectivas. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar en el extranjero, porque sé que muchos inmigrantes enfrentamos batallas invisibles mientras perseguimos nuestros sueños. La confrontación final con Susan ocurrió 3 meses después, durante el proceso legal que siguió. Nos encontramos en el pasillo del juzgado, donde ella enfrentaba cargos por fraude corporativo y discriminación. Su apariencia había cambiado drásticamente. La mujer poderosa y arrogante que me había humillado ahora lucía demacrada y asustada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, intentó mantener su pose altiva, pero pude ver el miedo en sus ojos. «Mariana», dijo con voz tensa, como si pronunciar mi nombre le costara un esfuerzo físico. «Espero que estés satisfecha». «Esto no se trata de satisfacción, Susan», respondí tranquilamente. «Se trata de justicia y responsabilidad». «¿Sabes cuánto he perdido por tu culpa?», siseó, abandonando su fachada de compostura. «Mi reputación, mi carrera, posiblemente mi libertad». «No fue por mi culpa», corregí. «Fue por tus propias acciones. Tuviste infinitas oportunidades para tratarme con dignidad y respeto profesional. Elegiste no hacerlo». Se quedó en silencio, sin argumentos contra esa simple verdad. «Te hice una pregunta el día que me humillaste frente a todos», continué. «Te pregunté por qué me contrataron como ingeniera si pensabas que solo servía para limpiar baños. Nunca me respondiste». Su mirada cayó al suelo. «Era más fácil denigrarte que admitir que tu talento me amenazaba», murmuró finalmente. «Pensé que si te quebraba, confirmaría mis prejuicios sobre personas como tú». No había disculpa en sus palabras, solo una confesión tardía. «Tienes razón en algo, Susan», dije antes de darme la vuelta para irme. «No sabes cuánto aprendí limpiando esos baños. Me enseñaste la lección más valiosa de mi carrera, que mi valor no depende de la validación de personas como tú. Hoy dirijo la división de seguridad informática de Nexus Technologies. Mi equipo es diverso, con profesionales de diferentes orígenes, culturas y experiencias. Implementamos uno de los sistemas de protección de datos más innovadores de la industria, algo que comenzó como esa presentación que Susan interrumpió hace tiempo. La empresa ha cambiado profundamente. No es perfecta, pero hay un compromiso genuino con la inclusión y la equidad. Los talentos son valorados independientemente de su origen, y las voces diversas tienen peso real en las decisiones. Susan cumple una condena reducida después de declararse culpable y cooperar con las autoridades. A veces pienso en ella y en lo que su odio le costó. No siento satisfacción por su caída, sino una tranquila certeza de que el mundo empresarial es un lugar ligeramente más justo gracias a lo que ocurrió. Mi acento mexicano sigue presente en mis presentaciones ejecutivas y lo llevo con orgullo. Ya no escondo mis raíces ni modifico mi comportamiento para encajar. La autenticidad se ha convertido en mi mayor fortaleza. Cuando hablo con jóvenes profesionales inmigrantes, les digo que el camino no siempre es fácil, pero que su valor no disminuye por la ignorancia o los prejuicios ajenos. Les cuento mi historia no como una de venganza, sino como un testimonio de resistencia y dignidad. La limpieza de baños que debía quebrarme se convirtió en el catalizador de mi mayor triunfo profesional. No porque encontrara documentos incriminatorios, sino porque me obligó a enfrentar la pregunta fundamental: ¿permitiría que otros definieran mi valor? La respuesta, entonces y ahora,
es un rotundo no. Soy Mariana Hernández, ingeniera mexicana, inmigrante y líder. Mi historia es solo una entre millones, pero espero que inspire a otros a mantenerse firmes frente a la adversidad, sabiendo que su origen nunca define su destino.